Ahí estoy. A ver, no me queda claro si está grabando. No. A ver. No sé si se está grabando. ¿Dónde está el botoncito? Bueno, parece que sí se está grabando. No veo dónde diga que se está grabando, pero me sale la opción de tener grabación, así que supongo que sí se está grabando. Entonces, de nuevo, 26, estamos en 26 de marzo de 2024 en la UAM Iztapalapa. Vamos a tener nuestra segunda sesión bueno, es la tercera sesión del Seminario de Topología, pero es la segunda de investigación y nuestro expositor es Ángel Calderón Villalobos. Su nombre. Y dice, ¿verdad? Ya Ángel Calderón Villalobos y nos va a hablar pues de su trabajo doctoral. Y se titula Subespacios de Hattori. Pues adelante, Ángel. Dame un momentito. Hola, buenas tardes. Gracias por asistir, presencial o en línea. Muchas gracias por conectarte, Elmer. Y a los que estén conectados, ¿no? El día de hoy les voy a platicar parte de lo que estamos trabajando en el proyecto de doctorado, asesorado por el doctor Iván Sánchez Romero. En esta plática les platicaré sobre los subespacios de Hattori, donde... Ay, perdón, ajá, perdón. bueno, resulta que Hattori en el 2010 tiene una familia de topologías entre la topología usual de R y la topología de la recta de Sorgenfrey. No sé si ya se cambió ahí, profe. No jala. O lo puede jalar manejar desde la compu. Ajá. Como les había comentado, la definición original lo da Hattori en el 2010, utilizando dos ingredientes, la topología de Sorgenfrey y la topología usual de R, donde recordemos que la topología de Sorgenfrey tiene como básicos a los intervalos semiabiertos por la derecha. Y entonces lo que hace Hattori es definirse una familia de topologías en R entre la topología de Sorgenfrey y la topología usual de R de la siguiente forma. Se agarra un subconjunto A de R y entonces con este subconjunto se define la topología de Hattori asociada por A de la siguiente manera, donde para cada punto en A, una base local de estos puntos va a ser como en la topología usual de R. Y para cada punto en el complemento de A, una base local de estos puntos va a ser como en la topología de la recta de Sorgenfrey. Lo siguiente, por favor. Es decir, por ejemplo, si nos consideramos a nuestra recta real y nos consideramos que lo de rojo, lo que está pintado en rojo, sea con nuestro conjunto A, entonces lo de azul, el complemento de A, para cada punto rojo se tiene que sus básicos van a ser intervalos abiertos y para cada punto azul, sus básicos van a ser intervalos semiabiertos por la derecha. Entonces, al espacio topológico de R con esta topología se le conoce como el espacio de Hattori asociado por A, es denotado como H de A. Varios autores también lo llaman como H espacios o van a encontrar otras notaciones, pero la mayoría lo conoce como espacios de Hattori. De la definición de las topologías de Hattori, podemos observar que la topología de Hattori generada por el total es la topología usual de R. Esto se ve claramente porque todos los puntos pues están en el total, ¿no? Y la topología de Hattori generada por el conjunto vacío es la topología de la recta de Sorgenfrey. Esto pues también se ve fácil porque todos los puntos resultan que están en el complemento del vacío. De esta forma, Hattori se define una familia de topologías entre la topología de la recta de Sorgenfrey y la topología usual de R. Esto fue en el 2010 y a lo largo de los años muchos matemáticos han estado trabajando en los espacios de Hattori. En el 2013, Hattori en colaboración con Chatirko
empiezan a trabajar con propiedades topológicas en los espacios de Hattori. Por ejemplo, que si tenemos una propiedad topológica P en R, pero que Sorgenfrey no lo tiene, entonces dan condiciones a espacios de Hattori para que tengan esta propiedad topológica P. Por ejemplo, ser segundo numerable, ¿no? Sabemos de que R con su topología usual es segundo numerable, sin embargo, Sorgenfrey no lo es. Entonces, ellos dan condiciones al espacio de Hattori para ver cuándo es segundo numerable. Este trabajo es de Chatirko y Hattori en el 2013. Busiak, Sukacheva trabajan otras propiedades topológicas en el 2017. A lo largo de los años han estado, hay varios matemáticos que están trabajando en los espacios de Hattori, o también pequeñas modificaciones, como como los árabes, que en el 2020 se crean los espacios de Hattori, y ahora en el plano de Minsky-Moore, donde si recordamos que el plano de Minsky-Moore pues va a ser dado como está, es el semiplano superior cerrado, entonces donde para cada punto que esté encima del eje X, sus básicos van a ser las bolitas abiertas, ¿no? Y para cada punto que esté en el eje X, sus básicos van a ser bolitas abiertas que sean tangente al punto y le pegamos el punto, ¿no? Eso recordemos que es el plano de Minsky-Moore. Y entonces, estos árabes inspirados en Hattori usan su técnica para generar nuevas topologías ahora entre la topología usual de R2 y la topología de Minsky. Y ellos reconocen como pues el espacio de Hattori ahora, pero en el plano de Minsky. Ellos se toman a como subconjuntos del eje X. ¿Puede darle el siguiente, por favor? Por ejemplo, ellos se consideran que el conjunto A sea subconjunto del eje X. Entonces, otra vez, como fue inspirado en los espacios de Hattori, ¿no? Para cada punto que no está en A, se tiene que sus básicos va a ser como la topología del plano de Minsky, ¿no? Entonces ya tenemos dos opciones. Si no está en A, va a estar en el semiplano superior estricto, abierto, o va a estar en el eje X y no está en A, ¿no? Si está en el semiplano superior abierto, entonces van a tener por cómo está definido el plano de Minsky, sus básicos van a ser las bolitas abiertas. Y si está en el eje X y no está en A, entonces, por cómo es la topología en el plano de Minsky-Moore, tenemos de que sus básicos sería la bolita abierta con punto de tangencia en el punto y le pegamos el punto. ¿Sí? Esto sería para los puntos que no están en A. Y para los puntos que están en A, sería como, pues entonces sería como en la topología usual de R2, es decir, serían como bolitas abiertas, ¿no? Pero acá tenemos la topología de subespacio de R2, al semiplano superior cerrado. Entonces, Hattori se define estos espacios entre esas topologías de Hattori, entre la topología de Sorgenfrey y la topología usual de R. Y a partir de ahí... Perdón. Nada más para que me quede claro, en los puntos de A, ¿cómo son las vecindades? O sea, son esas bolas abiertas, uniones del punto, o uniones del punto, o cómo? Ajá, pues sí, va a ser esta bolita abierta y pues se está centrada en el punto, ¿no? Pero entonces los puntos que están, digamos, como en la frontera de la No bola, están, ¿no? no están No, en la ajá. vecindad. Sí, Okay. sí, justamente. Vamos a ver más ejemplos donde se ve más claramente. Vamos a encontrar, bueno, más adelante lo veremos en las pláticas. ¿Sí? Entonces, Hattori se define estos espacios utilizando a R, ¿no? Y R tiene la topología de Sorgenfrey y la topología usual, que tienen unas propiedades álgebras topológicas, que son los de grupo topológico y grupo paratopológico. Siguiente, por favor. Para esto, ahora recordemos lo que es un grupo paratopológico. Un grupo paratopológico es un grupo, una topología que hace continua a la operación del grupo. Y un grupo topológico es un grupo paratopológico tal que la función inversión no es continua. Entonces, como les había comentado, tal que la función inversión es continua. Sí. No es. Sí, sí, perdón. Y R con su topología usual resulta que es un grupo topológico. El siguiente, por favor. Y
Sin embargo, la recta de Sorgenfrey es un grupo paratopológico que no es un grupo topológico. Esto porque ahora sí, la función inversión en Sorgenfrey no es continua. Ahora, dado un grupo paratopológico, vamos a denotar, dado un grupo paratopológico G con topología tau, denotamos por tau estrella a la topología más fina que hace aquí un grupo topológico. Y además, que sea que esté contenida en tau, es decir, que tau sea más fina que tau estrella, ¿no? Y a este grupo topológico se le conoce como el grupo reflexión de G. También sabemos que si tenemos una base local de la identidad en el grupo paratopológico, entonces podemos obtener una base local de la identidad de su grupo reflexión de esta forma. Entonces, de esta manera, podemos observar que el grupo reflexión de la recta de Sorgenfrey resulta que es R con su topología usual. ¿Esto por qué? Porque ya hemos visto que los básicos de la recta de Sorgenfrey resultan que son intervalos semiabiertos por la derecha, ¿no? De esta forma. Y entonces notamos de que Sorgenfrey es un grupo aditivo. Entonces, en lugar de tener U a la -1, tendríamos -U. Y entonces, al hacer esta pequeña operación, obtenemos los básicos usuales de R, ¿no? Entonces, podemos concluir que el grupo reflexión de la recta de Sorgenfrey es R con su topología usual. Y con la recta de Sorgenfrey en mente, el profesor Manuel Fernández se define una familia de grupos paratopológicos, que son los grupos casi topológicos. De la siguiente manera, un grupo casi topológico es un grupo paratopológico G con topología tau que satisfacen estas condiciones. La primera condición nos dice que existe una topología sigma que hace a G un grupo topológico Hausdorff. Y además, sigma está contenida en tau, es decir, sigma es más gruesa que tau. La segunda condición nos dice que existe una base local de la identidad del grupo paratopológico, tal que para cada básico, al quitarle el neutro, este conjunto tiene que ser un conjunto abierto en el grupo topológico que existe en 1. Entonces, claramente, Sorgenfrey es un grupo casi topológico. ¿Por qué? Porque pues ya hemos visto, o ya les he comentado que la topología usual de R vuelve a R un grupo topológico. Y la topología usual de R es más gruesa que la topología de Sorgenfrey. Entonces, se satisface la primera condición. Y los básicos de la identidad en Sorgenfrey son de esta forma, que al quitarle el neutro, obtenemos un abierto en el grupo topológico de R con su topología usual, ¿no? Entonces se satisface la segunda condición, por lo cual podemos observar o concluir que la recta de Sorgenfrey es un grupo casi topológico. También, ¿qué más podemos observar de aquí? Ya hemos visto anteriormente que la topología usual de R resulta que es la topología del grupo reflexión de la recta de Sorgenfrey. Entonces, el mismo profesor Manuel Fernández verifica que la topología que existe en uno es la topología del grupo reflexión del grupo casi topológico. ¿Sí? Siguiente, profe, por favor. Un ejemplo más de un grupo casi topológico es el siguiente. Nos consideramos ahora el grupo aditivo de R2, ahora donde los básicos de la identidad van a ser las bolitas abiertas y le pegamos la identidad de esta forma, ¿no? Ese punto tangencia de la identidad y le pegamos la identidad. Con esto tenemos los básicos de la identidad y por traslaciones generamos la topología. Y este grupo con esta topología resulta que es un grupo casi topológico Hausdorff. Y podemos observar que su grupo reflexión es R2 con su topología usual. Entonces, recapitulando un poco, Hattori se define una familia de topologías entre la topología usual de R y la topología de la recta de Sorgenfrey, donde ya hemos visto que la recta de Sorgenfrey es un grupo casi topológico y R con su topología usual es el grupo reflexión de Sorgenfrey.
Entonces, una pregunta natural que se podía hacer y que dio origen al proyecto de doctorado fue ver que si se podían definir estas topologías que define Hattori, pero ahora en los grupos casi topológicos. Y respondimos esta pregunta afirmativamente de la siguiente manera y logramos ver de que si tenemos un grupo casi topológico, entonces sí podemos definir una familia de topologías en el grupo casi topológico entre tal que estas topologías se estreen entre la topología del grupo casi topológico y la topología de su grupo reflexión. Y a este espacio topológico del grupo con la topología de Hattori lo denotamos también como HDA y le llamamos el espacio de Hattori de G asociado por A. Entonces, sí, pues sí se puede definir estas topologías de Hattori a grupos casi topológicos. Y estas topologías de Hattori sí resultan ser entre la topología del grupo casi topológico y la topología de su grupo reflexión. ¿Sí? Siguiente, profe, por favor. Un ejemplo, un ejemplo de un espacio de Hattori es el siguiente. Nos consideramos el grupo casi topológico del ejemplo 1, donde recordamos que van a ser las bolitas abiertas que están, y le pegamos el punto en la identidad, ¿no? Nos consideramos al conjunto A de esta forma. Entonces, las vecinidades básicas del espacio de Hattori sería de la siguiente manera. Para cada punto en A, para cada punto en A, sus básicos serían como el grupo reflexión del grupo casi topológico. Donde el grupo reflexión del grupo casi topológico, recordemos que era R2 con su topología usual. Entonces, los básicos para los puntos en A van a ser las bolitas abiertas. Para los puntos que no están en A, sus básicos sería como en el grupo casi topológico, que sería la bolita abierta y le pegamos el punto, ¿no? Para los puntos que no están en A. Este es un ejemplo de un espacio de Hattori. Ya había expuesto sobre propiedades topológicas que trabajamos en los espacios de Hattori y ahora les voy a platicar sobre los subespacios de Hattori. ¿Sí? Los subespacios de Hattori, ¿no? Para esto nos vamos a considerar a X un subconjunto del grupo casi topológico. Y ahora al conjunto A lo tomamos como subconjunto de X. Entonces, como ya tenemos un conjunto A, nos consideramos su espacio de Hattori asociado. Entonces, ya que tenemos el espacio de Hattori asociado, nos consideramos con la topología de subespacio, ¿no? Y a este espacio lo llamamos el subespacio de Hattori asociado por A. ¿Sí? De una vez aprovecho para hacer las notaciones. Vamos a denotar como X de A el subespacio de Hattori, a X como a este espacio topológico con el subespacio del grupo casi topológico, X estrella con la topología del subespacio del grupo reflexión del grupo casi topológico, ¿no? Entonces, trabajando con los subespacios de Hattori, logramos encontrar unos espacios conocidos que son los siguientes. Por ejemplo, si nos consideramos, vamos a trabajar con el grupo casi topológico del ejemplo 1. En este caso, nos consideramos a P como el semiplano superior abierto y a L como el eje X. Entonces nos consideramos al X como el semiplano superior cerrado. ¿Sí? Entonces resulta que el subespacio de Hattori que genera es el plano de Nemiski. Es el plano de Nemiski. Pues notamos que si para cada punto que está en A, perdón, para cada punto que está en A, sus básicos será como en la topología del grupo reflexión, que sería R2, ¿no? Entonces serían las bolitas abiertas. Y para cada punto que no está en A, sus básicos sería como el grupo casi topológico. Entonces, obtenemos que el plano de Nemiski lo podemos lo podemos ver como un subespacio de Hattori. Y ahora, si nos consideramos a X
como el eje X, y nos consideramos a un subconjunto denso de X estrella tal que su complemento también es un denso, ahí mismo, entonces resulta que este subespacio de Hattori resulta que es homeomorfo a la extensión discreta de R. No siento, por favor. ¿Qué es la extensión discreta de R? Por ¿Qué ejemplo, vas a decir? ajá, por ejemplo, que si tenemos eh, a nuestro conjunto A, si nos consideramos que el conjunto es de esta manera, es decir, que la primera coordenada sean irracionales, entonces se conoce como la extensión racional discreta, ¿no? Donde los básicos aquí son de la siguiente forma. Resulta que para cada punto racional, para cada punto racional, van a ser abiertos, ¿no? Cada punto va a ser, para cada punto racional es discreto. Discreto, pero para cada punto irracional ya van a ser los intervalos abiertos. Y esto se lo conoce como la extensión racional discreta. Y cuando lo consideramos como el inciso 2, donde nuestra primera coordenada es racional, entonces este espacio se le conoce como la extensión discreta irracional. Ahora donde los puntos irracionales ya van a ser discretos y los puntos racionales ya van a tener sus básicos van a ser los intervalos abiertos. ¿Sí? Análogo a esto, ¿no? Y esto se le conoce como la extensión discreta. Lo siguiente, profe, por favor. También, también se puede observar que también podemos considerar como subespacios de Hattori a, a los espacios de Hattori que definen los árabes entre el plano de Neminsky y R2, ¿no? Y R2 con su topología usual, de la siguiente manera. ¿Sí? Sí, por favor. De esta manera. Ahora, seguimos avanzando por P hacia el plano superior abierto. A L, seguimos avanzando como el eje X, y ahora nos consideramos a A. Bueno, nos tenemos que considerar a B un subconjunto del eje X, y nos consideramos a A como esta unión. Entonces resulta que este subespacio de Hattori va a ser el espacio de Hattori que definen los árabes utilizando el plano de Neminsky y la topología usual de R2, ¿no? Por favor. De esta manera, ¿no? Podemos notar de que pues para cada punto que no está en A, si no está en A, para cada punto que no está en A, es decir, ahora A, ¿quién sería? Ya solamente hay un caso, ¿no? Si no está en A, significa que va a estar en el eje X. Entonces sería de esta forma. Y para cada punto que está en A, ya tendríamos dos casos. Si no está en el eje X, entonces sí sería la bolita abierta, ¿no? Y si no, pues ya sería esta bolita abierta, pero con la topología de subespacio, como hemos visto en los espacios de Hattori del plano de Nedmisky al inicio. La siguiente, por favor. ¿Sí? Con los espacios de Hattori, eh, habíamos trabajado las propiedades topológicas y una de ellas que vimos fue de que la densidad se comparte, ¿no? Por ejemplo, la densidad del espacio del grupo casi topológico es la misma que la densidad del espacio de Hattori y va a ser la misma que la densidad del grupo reflexión. Y ahora trabajando con los subespacios de Hattori, ya cambia tantito. Por favor. Ya cambia tantito, ¿no? Vamos a denotar ahora de esta forma al conjunto de puntos aislados del espacio topológico que estamos trabajando, ¿no? Y entonces lo que vimos es de que la densidad del subespacio de Hattori va a estar dada por este producto. Y de esta forma podemos observar que el plano de Nizhny es separable, la extensión racional discreta es separable, el espacio de Hattori los espacios de Hattori del plano de Nizhny son separables y la extensión irracional discreta no es separable. Es decir, viéndolos como subespacios de Hattori, estamos consiguiendo las propiedades
topológicas que tienen estos espacios topológicos conocidos, ¿no? Es como una de las aplicaciones o de las aportaciones que tienen los subespacios de Hattori de esta forma. Acá podemos observar que la extensión irracional discreta no es separable porque sus puntos aislados pues van a tener la cardinalidad del continuo, ¿no? Entonces pues no es separable. También otros resultados que vimos fue que si el grupo G es primero numerable, entonces cada espacio de Hattori es primero numerable. Pero primero numerable. O sea, si tenemos que el grupo casi es primero numerable, entonces cada espacio de Hattori también es primero numerable. Si tenemos que el grupo casi topológico G es regular, entonces cada espacio de Hattori también es regular. También es regular, ¿no? Entonces, pero como ser primero numerable y regular son propiedades hereditarias, entonces podemos concluir que el plano de Niemitzsky, la extensión racional discreta, el espacio de Hattori del plano de Niemitzsky-Morse y la extensión irracional discreta también son primeros numerables, son regulares, es decir, son T3, ¿no? Son T3. El siguiente, profe, por favor. ¿Mm? Gracias. También trabajamos con el peso en su tiempo en los espacios de Hattori y aquí logramos ver que el peso lo podemos acotar por el producto de la densidad, el carácter y la cardinalidad del complemento de A más al F0, ¿no? Y aquí vimos de que se alcanza la igualdad si nos consideramos al conjunto A como un subconjunto propio. Y vimos de que si que existe un grupo casi topológico, tal que si nos tomamos A como el total, entonces la desigualdad es estricta. Entonces aquí, para que alcance la igualdad, A lo tenemos que tomar como un subconjunto propio. Y ahora, pues para los espacios de Hattori, los subespacios de Hattori, ajá, tenemos algo similar, ¿no? Que podemos acotar el peso del subespacio de Hattori por la densidad del espacio del grupo casi topológico, por el carácter del grupo casi topológico y ahora por el complemento, pero el complemento tomado en X, ¿no? El complemento tomado en X más un al F0. Aquí no hemos podido todavía ver que sea igual, ¿no? Porque pues que tenga propiedades, que sepa cosas del subespacio no me garantiza tener ya que sepa cosas del espacio total, ¿no? Entonces, pero logramos obtener esta cota y con esta cota uno de los corolarios de este resultado es el siguiente, que nos dice, para esto necesitamos lo que es un grupo casi topológico propio, pero un grupo casi topológico propio es propio solamente si no es un grupo topológico, ¿sí? Y con esto lo que se demuestra es de que si tenemos un grupo casi topológico propio, entonces el subespacio de Hattori, el peso del subespacio de Hattori, lo podemos calcular de esta forma. Y de esta manera podemos observar rápidamente que, por favor, que el peso del plano de Minsky, que el peso del plano de Minsky, pues es el continuo, el peso de la extensión irracional discreta es el continuo. ¿Lo puede regresar, por favor? ¿Por qué? Porque, pues, si recordamos, para la extensión irracional discreta, el complemento de A, pues sería la cardinalidad, sería los irracionales plus el cero, ¿no? Oh, entonces tendría que añadir el continuo, ¿no?
Y algo similar pasaría con el peso del subespacio con el peso del espacio del Minsky, visto como subespacio de Hattori. Sí, siguiente, profe, por favor. Entonces podemos observar que el peso del plano que en el Minsky, es decir, que el plano del Minsky no es segundo numerable, la extensión racional discreta no es segundo numerable, la extensión racional discreta sí es segundo numerable, ¿no? Justamente por los resultados que acabamos de ver. Entonces, otra vez recalcando, estamos obteniendo propiedades topológicas de espacios topológicos conocidos como con la aplicación de los pistos o viéndolos como subespacios de Hattori. El siguiente, profe, por favor. Y también logramos obtener como corolario un resultado que demuestran los árabes. Los árabes demuestran que el espacio de Hattori va a ser segundo numerable, sí y solo sí, sí, profe, sí, por favor, que el complemento de A es numerable, sí, solo sí es metrizable y separable. Y entonces, también esto lo logramos obtener con la aplicación viéndolo como subespacios de Hattori. Entonces, esto es parte de lo que estábamos trabajando en esta sección, este capítulo, digamos, del proyecto, de esta parte del proyecto de subespacios de Hattori, y es parte de lo que quería platicarles el día de hoy, y termino pues dándole las gracias. Bueno, creo que ya me estoy escuchando. Voltear porque me estoy viendo a nadie. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Solo hay de ya no le impuse al espacio, ya no le impuse condiciones, ¿no? O sea, Este contenido nada más en X. ajá, y si te pides que sea, tenga alguna propiedad P, HDA tiene alguna propiedad interesante. Ah, viéndolo como subespacio de quién o cómo. O sea, HDA es el espacio de Japón. Ujú. O sea, le puedes usar un pacto HDA de algo. Ajá, por ejemplo, A es el conjunto de X y G, ¿no? Entonces acá tengo HDA. Entonces, A, Víctor, quieres ponerle A una propiedad topológica, me dice, Ajá. pero con la topología de. Ese sería en G, ¿no? Ajá, o sea, Si A es. con la topología así, como subespacio. Ajá. Viéndolo como subespacio, ver qué pasa con Un HDA. HDA. Ajá. Como si ahora fuera compacto ahí, ¿qué pasaría con HDA? Hay resultados de ese tipo. Hay propiedades de compacidad, pero no en subespacios, ¿no? Por ejemplo, aquí, pidiendo que si HDA es compacto. Es que si acá pido que sea compacto, y es un grupo, bueno, dentro de la topología del grupo casi topológico, ¿no? Ajá. Creo que por ejemplo, si el grupo casi topológico es compacto, entonces es un grupo topológico y resulta que la familia de topología, que resulta solamente la topología del grupo casi topológico, que sería el grupo topológico. Entonces, hay. Ajá, pero por decir, pero en este caso, para sí Pero, por ejemplo, pero en el caso que hay como que si te das compacto, entonces resulta que esto, obtendríamos de que como que puede empezar es numerable. Ahora, esto porque si esto es compacto, entonces resulta que es homeomorfo al grupo topológico del grupo de reflexión. Porque nos dice un resultado en el Engelke que te dice que tenemos un espacio topológico y tal que tenemos dos topologías, tal que uno es compacto y uno es más gruesa que la otra, resulta que son homeomorfos. Entonces, ajá.
y justamente es una aplicación también de los espacios de Hattori. Y esto lo expuse en el Congreso de la Sociedad. De las propiedades de poco más. Sí, sí, hay espacios compactos, localmente compactos, Lindelof, hereditariamente Lindelof, y sí, tienen varias aplicaciones donde trabajar con sus espacios de Hattori logró arreglar una caracterización más a lo hereditariamente Lindelof, efectivamente separado. Está muy bonito, me gustó mucho las aplicaciones, bueno, porque logramos obtener espacios topológicos conocidos y obtener pues, propiedades topológicas, y además nos llevó a obtener resultado que es compacto y tiene una cota, ¿no? Pero nos hace falta ver el otro, como que el otro lado que si es numerable, será que es compacto. Pero eso sí tenemos. Muy bien. Creo que suena mejor si usamos el micrófono de la cámara y nos hablen fuerte cuando pregunten. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿U otro comentario? Bueno, yo tengo una pregunta porque en ese grupo de Hattori que, bueno, en el último teorema que mencionaste, bueno, sabemos que el plano de Niemitzsky es, bueno, es tícono, pero no es normal, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra el subespacio de X, que es discreto y, bueno, mi pregunta sería si igual estas propiedades se relacionan con ese espacio de Hattori que sigue siendo, por ejemplo, tíconos y no numerable, o algo así. Pues, inclusive justamente ahorita en Tícono, en los espacios de Hattori, lo que hemos demostrado es lo siguiente. Logramos demostrar que en espacios de Hattori, bueno, si G es T3, entonces cada espacio de Hattori es T3, ¿no? Y el converso lo podemos demostrar también, pero tomando acá A como su conjunto propio. Un conjunto propio. Y ahora, utilizando el teorema de Taras-Banda, que dice que un grupo paratopológico T3 equivale a ser tícono, entonces obtenemos que si el espacio de Hattori es T3, por este resultado, el grupo casi topológico es T3, por el resultado de Taras-Banda, es tícono. Pero el problema que todavía no nos sale es justamente ver qué pasa al revés. Este icono será que el espacio de Hattori y ahí para poder, porque este grupo casi topológico y este icono, todo huele que sí, quería ponerle, ¿no? Que Todo huele. pero no, todavía no sale, no es lo que estaba trabajando con Elmer o con el profesor, otro profesor, ahí, para ver en esta pregunta, en los axiomas de separación, digamos, ¿no? Pero prácticamente si se resuelve esto, podemos obtener más información de tíconos, ahí, y obtener que el plan de Niemitzsky es tícono, ¿no? Porque solo concluí que es T3, no concluí que es tícono, justamente porque esto todavía no lo puedo decir por hecho. Sí, pero gracias. Oye, ¿y qué tal bueno, dijiste de tíconos y de T4? No he pasado. No, ni idea tampoco. Okay. No he brincado. No, de hecho ahí el T3,5 todavía lo crees, pero el T4 no lo has pensado. Sí, Okay. es que sí me suena mucho de lo que estamos platicando, no sé si quién está conectado todavía, porque el grupo reflexión resulta que es T3,5 es tícono. El grupo casi topológico también es tícono. Entonces tenemos dos espacios tíconos y tenemos un medio de espacio de Hattori, ¿no? Entonces como que sí, yo digo que sí, estamos utilizando unas propiedades, una caracterización ahí para no hacerlo por la definición de funciones continuas, pero todavía no se deja. Sí, en la normalidad no lo hemos pensado todavía.
Pero no me parece que primero, ¿no? Quería preguntar. Pues si sabías. Gracias. Y a ver, ¿alguien más que tenga ganas de preguntar? Todavía hay 15 minutos más de preguntas si quieren. Si no, pues. Oye, yo solo quiero ver una diapositiva que sea sobre la densidad, ¿no? Tienes un resultado sobre. Vamos. Ajá. Sí. De subespacios o los dejatorios. En el dejatorio, en el dejatorio tienen todos los decimales. ¿Y qué tal ahí sobre la celularidad? Tienes. No lo he trabajado todavía. Sí, esa. ¿Es esa, no? Antes. Sí. Antes. La densidad es la misma. Ah, ¿esta? Esa, sí. Sí, ahí. No recuerdo bien, pero. No recuerdo bien. Si la celularidad entre el grupo casi topológico y su grupo de reflexión sea la misma o si cambia. El grupo de reflexión es más la topología más fina, ¿no? Es el grupo topológico, no. Este es el grupo casi topológico es el más fino y el grupo de reflexión es el más grueso. Ah, ok. Ajá, entonces, aquí utilizamos un resultado del profesor Jair, pero para la seguridad, como que sí, creo que sí, no te puedo afirmar, pero como que siento que sí, pero sería bien cómo se comporta la seguridad entre el grupo topológico y el grupo de reflexión ya para poder trabajarlo con el espacio dejatorio. Y justamente esas son las preguntas como que se hacen, ¿no? Dar una propiedad, ver qué propiedad topológica tiene y ver si se hereda al espacio dejatorio, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando o viendo todavía. Ujú. Sí. Sí. Anímense, todavía hay tiempo. Digo, si no, pues ya lo terminamos, ¿no? Inventamos otra. Invéntense una pregunta para. No, invéntense más preguntas para Otros que. espacios. Oh, sí, no, pues ya podemos terminar. Nadie se atreve, ¿no? Pues muchas gracias, Ángel. Estuvo muy interesante la plática. Podemos aplaudirle una vez más. Bueno, yo creo que ya damos por terminada la transmisión por Zoom también. Bueno, sí, transmisión y la grabación.